Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que hayan pasado una muy bonita semana y bienvenidos a este nuevo video. Este video quería hacerlo ya desde hace muchísimo tiempo, pero sinceramente se me olvidó hacerlo, ups. Pero quería hablar de este tema ahorita mismo porque justo un artista que sigo en YouTube o que seguía en YouTube, básicamente seguía muchos de sus tutoriales y demás, dejó de hacer tutoriales básicamente por muchas razones que están totalmente justificadas y que también quería aprovechar y hablar de ese tipo de razones en este video porque también aplicarían para mí. No voy a dejar el video ni su canal, más que todo por respeto, por un respeto a su trabajo como artista y demás. Pero en parte quería dejarlo en claro también en mi comunidad, al menos entre ustedes, el por qué yo no quiero hacer tutoriales. Para empezar, a mí me han llegado gente diciendo que les enseñe a hacer fondos, a hacer nubes, a hacer edificios, perspectiva, etc. Hasta hubo una vez que la directora de la escuela primaria donde yo solía estudiar ubicó mi Instagram y me dijo que quería que fuera a la escuela a enseñarle a los niños cosas de arte y que planeaba pagarme y todo eso. Y al final no se concretó nada, nunca fui, nunca me pagó, nada de eso. Y aquí es cuando yo les digo dos cosas al respecto. La primera, fue mi mamá quien quería que yo enseñara arte y básicamente yo no quería. Y ese es mi segundo motivo. La razón por la que yo no quería era simplemente porque yo no soy buena explicando nada. Apenas sé explicar mis propios videos. Terrible. Todo mal. Pero sí, siempre me pasa que quiero explicar a unos panas el cómo cobro en el trabajo, pero apenas me entienden el que cobro poco menos que el sueldo de varios países. Pero bueno, cosas de la vida, no sé. Y con eso también agrego que yo no sé explicar mucho mi proceso de dibujo. O sea, yo nomás miro la referencia, agrego las luces, las sombras, lo que veo la referencia, algún que otro toque y ya está, y listo. Obviamente voy variando un poco en lo que yo quiero conseguir, pero la mayoría de las veces me guío nada más de la referencia y siguiendo cierto estilo y ya está. Eso es lo que hago. Pero si llega el momento de yo literalmente explicar detenidamente cada proceso de cada dibujo, me enredo totalmente. Y algunos me estarán preguntando, entonces, ¿cómo aprendiste a dibujar fondos? Pues solo he visto dibujar a las personas que me inspiran. Las primeras veces que yo aprendí a hacer fondos fue a través de reels de Instagram de artistas que yo sigo, básicamente. Y luego fui viendo varios videos tutoriales en YouTube en general, pero más allá de eso, pues solo he aprendido a observar bien mi entorno y trato de comprender cada objeto que quiero dibujar, porque para ser bueno dibujando algo, no solo debes repetir el mismo dibujo una y otra vez y demás, sino que debes comprender el objeto que estás haciendo, el por qué se ve como es, cómo se vería en ciertos ángulos y así hasta que aprendas de forma inconsciente cómo dibujar cualquier cosa, no solamente fondos, sino también personajes, objetos. O sea, puedes aprender a dibujar lo que sea simplemente analizando tu objeto y ejecutando una técnica para hacer de ese objeto lo más parecido posible en la vida real, o al menos un poco estilizado, etcétera. Y también si ustedes quieren aprender de alguien, pues pueden empezar buscando timelapses en YouTube, el ver cómo un artista hace su trabajo. Eso ayuda muchísimo. Y a mí una vez me dijeron, varias personitas, de hecho, me dijeron que viendo mi proceso en Twitch, de cómo yo trabajo, cómo suelo hacer los fondos, cómo suelo empezar, etcétera, me han dicho que les ha ayudado a dibujar fondos y sinceramente eso a mí me hace muy feliz. De hecho me dejó sin palabras, yo no sabía cómo reaccionar. Pero bueno, si hay alguien ahí que está aprendiendo con este video a dibujar, me está viendo, gracias, no sé. Y otro motivo sería simplemente porque no quiero que mi contenido se vea dirigido a niños. Y sé muy bien, quiero que quede claro
que estoy consciente de que es inevitable que en algún punto un menor de edad vea mi contenido y mis streams de vez en cuando. Incluso si pongo que sea contenido exclusivo para un público más adulto, ahí van a estar siempre un par de menores, sí o sí, estoy consciente. ¿Y eso me molesta? Pues no. Para mí cada quien con lo suyo, solo que en algunos videos o en algunos streams siempre se me sale una palabrota, cierta jerga, lo que sea y todo eso. Entonces de repente viene un niño, ve mis streams, incluso con todas las advertencias y toda la cosa, y decide imitar alguna actitud mía, alguna palabra, etcétera, hacia sus padres o responsables, y de repente ellos me escriben y me dicen: mira, maldita, mi hijo anda diciendo cosas extrañas, anda diciendo huevadas por tu culpa, huevona, ¿qué te pasa, Dios mío? Y desde aquí digo que si eres menor, pues no me imites, pues compórtate, que por algo poco aquí, que esto sea para mayores de edad, pues. Pero, volviendo con lo otro, con el tema de subir tutoriales, también atraería un público infantil. Y es normal, pues, o sea, si un niño no sabe cómo dibujar algo, lo más lógico es que busque en YouTube algún tutorial que le ayude, y estoy consciente de que habrá gente mayor que también los busque, o sea, tampoco es discriminación o estoy generalizando. Yo de vez en cuando busco videos tutoriales también, así, cuando no sé cómo hacer algo, busco un tutorial y ya está. Pero estamos claros que la mayoría de los usuarios que ven tutoriales de dibujo son menores de edad, y sinceramente yo no quiero eso, pues, o sea, quiero armar una comunidad un poco más chévere, tranquila, de gente mayor, más o menos de mi edad, entre sus 20s, que podamos hablar de cosas chéveres en el Discord, y no quiero a niños que anden comentando cosas random por ahí, porque sí, o que me pregunten de si vi el capítulo 50 de Skibidi Toilet. No quiero eso, ¿ok? Así que si hay un menor viendo mi contenido, por favor abstente de decir que eres menor de edad, más que todo por tu propia seguridad. Y no digas grosería, pues que tus papás posiblemente me regañen a mí, pero bueno. Y sinceramente, si alguno también anda queriendo aprender a dibujar, pues hay muchísimo contenido en YouTube gratuito, mucha información muy chévere de varios artistas. Ahorita no te puedo decir los nombres porque no se me ocurre ninguno, pero sí, hay canales directamente dedicados a tutoriales que están muy chéveres, así, de verdad. Y como último, que esto está vinculado al anterior punto, es que básicamente si yo llego a hacer tutoriales en algún punto, va a haber gente queriendo tutoriales de cualquier cosa, y a la larga eso se vuelve, básicamente estoy creando una comunidad muy dependiente de mí, y esa no es la idea al momento de hacer un video tutorial. Cuando tú quieres hacer un video tutorial, la intención de cualquier tutorial es que a la larga tú encuentres una manera de hacer las cosas por tu propia cuenta, que le des tu propio estilo a tu propio dibujo, porque si sigues haciendo los mismos pasos sin agregarle tu propio toque, pues te vas a estancar, vas a hacer que sea un calco de este artista y ya está. Y si ustedes van a ver videos tutoriales, tomen en cuenta que son una guía, pero no son la única manera de hacer las cosas. Y quiero destacar que este video de aquí, que hice hace meses, no es un tutorial. Simplemente quise compartir mi aprendizaje y mi proceso de cómo fui mejorando en dibujar rostros en general. Pero si a alguien le ha servido este video para aprender, pues me alegro, pues muchísimo, la verdad, pero no ha sido hecho con intención de ser un video tutorial. Y bueno, esos serían como los puntos más importantes, pero también falta una última cosa que siento que es destacable decirla, simplemente porque la vi hace varios meses en un stream de otro artista. Básicamente yo estaba viendo un artista en stream, todo bien, estaba dibujando, y de repente llegó un usuario a pedir consejos de dibujo, porque a pesar de estar viendo muchísimos videos tutoriales, dijo que vio como más de 5 o más de 10, no sé, no sentía que estaba aprendiendo, y le pidieron que mandaran sus dibujos para poder corregirlos. Y a ver, yo no voy a decir que eran los dibujos más horribles del mundo, yo no voy a decir que era una porquería. En mi opinión estaban normalitos,
con sus errores, pero se podían solucionar sin problema, pues. Pero el artista básicamente le señaló sus errores diciendo algo así como: ¿en qué universo tu mano se ve así? ¿En dónde he visto un brazo de ese tamaño? ¿En qué universo la cabeza es así de grande? O sea, tampoco era para gritarle así, mano, o sea. Y lo que hizo que esta persona se sintiera mal al respecto, o sea, se sintiera peor, más que todo, fue lo siguiente, ¿vale? El artista vino y le dijo: y me dijiste que viste muchos tutoriales, o sea que eres un pendejo. Y yo ahí como: ya, güey, lo vas a matar, le vas a arruinar sus esperanzas, basta, Dios mío. Y de verdad les digo que ese tipo de cosas a mí me da muchísima rabia, porque esta personita solo pidió ayuda, estaba de verdad buscando un buen consejo y terminó con un ataque de esta manera, o sea, imagínense. Y quiero dejar este mensaje para las personas que me estén escuchando en este momento: no todos aprendemos de la misma manera, ¿vale? Algunos aprenderán con 1 o 2 tutoriales por lo mucho, otros simplemente viendo a otros artistas, otros en escuelas y universidades. Así que si tú no aprendes de la manera más común, entre comillas, no significa que eres estúpido o que eres un pendejo, como dice este artista, ¿no? Simplemente tu cerebro retiene información de manera distinta. Este ejemplo es obvio, pero por ejemplo Einstein, todo el mundo sabe la historia del Einstein, de que siempre se portaba mal, sacaba malas notas en el colegio y actualmente es de las mentes más brillantes que ha existido en este planeta. Así que si alguien aquí se siente como medio estúpido o pendejo, entre comillas, por no entender algo a la primera, simplemente trata en un enfoque distinto. Si hace falta, dile a alguien que te explique cómo hacer lo que tú quieres hacer y que no sea alguien random de internet. Si no quieres que acabes como esta persona, básicamente. Que esa persona que tú confías de verdad. Y poco a poco sí verás progreso en cualquier cosa que tú hagas. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y que el tema haya quedado bastante claro, la verdad. Espero que sí. Igual si gustan que hable de otro tema relacionado o básicamente algún otro tema aparte, déjenlo en los comentarios, ahí yo los leo con gusto. Al momento que estoy grabando esto, ya está abierta oficialmente mi tienda en Threadless. Así es, vamos a estar vendiendo prints y camisetas bien bonitas con la Chibi Luji ahí, modo memes. ¿Por qué? Porque va a ser más divertido, ¿vale? Y bueno, le dejaré el link abajo por si gustan apoyarme con un retratito, con una camisa, no sé, ahí ven ustedes, ¿vale? Igual, si quieren ver mis trabajos, mis comisiones y todo eso, tal vez apoyarme. Aquí abajo dejo mis redes sociales, en la descripción también dejaré el link que lleva al server de Discord para que se unan a la comunidad y estén pendientes de cualquier cosita dinámica que se haga. Y bueno, si llegaron hasta aquí, de verdad muchísimas gracias por ver hasta el final, se les quiere muchísimo. Pasen un bonito fin de semana y nos vemos en un próximo video. Bye.